en este caso del PAMI. Entonces vamos a comentar qué es esta PUAM, esta pensión universal al adulto mayor. Es un beneficio que se otorga a todo argentino mayor de 65 años que hoy no cuenta con ningún tipo de cobertura. Entonces esto es algo que se generó para ese universo de personas que por diferentes razones no se les habían hecho los aportes o no habían hecho los aportes, porque hay de los dos casos. Hay personas que en relación de dependencia, por ahí en algún campo, en el norte, en lugares donde no tienen toda la información, se encuentran que al momento de cumplir los años para jubilarse no cuentan con los aportes necesarios. Entonces esto vino a subsanar y a dar un piso de igualdad de derechos a todos los adultos de más de 65 o más de 65 años. Hombres o mujeres. ¿Más de 60 o de 65? No, esto es 65, unifica a ambos sexos. Recordemos que la jubilación normal en la mujer es a los 60, pero en este caso se unifica un piso de 65 para ambos sexos. Entonces, decíamos que va a ser para todo argentino o argentina, también para aquellos nacionalizados con 10 años obviamente viviendo en la República Argentina, y para extranjeros con 20 años de residencia y como mínimo 10 años de permanencia en la República Argentina. Es de carácter vitalicio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo va a acompañar durante toda su vida. Y aquí tenemos que ir describiendo las características de este beneficio, que va a ser del 80% de lo que es hoy un haber mínimo. Tengamos en cuenta que al no haber realizado aportes o no tener la cantidad de aportes necesarios, no va a poder cobrar el 100%, va a cobrar el 80% de un haber mínimo, pero aquí hay un dato muy importante: va a tener cobertura social. Todos sabemos que es fundamental llegar a esta etapa de la vida y tener cobertura social, poder contar con una obra social que nos proteja, que podamos brindar diferentes necesidades y cubrir diferentes necesidades. Y bueno, lo vamos a tener a partir de PAMI. Esto es algo que se incorpora, que lo va a poder solicitar y que obviamente va a tener este tipo de cobertura. Así que para repasar rápidamente, entonces, sin ingresos, sin aportes, lo puede solicitar, se hace online o presencialmente en las oficinas de ANSES. El trámite es muy simple porque no se tienen que corroborar aportes, no tenemos que revisar la historia laboral de la persona, porque en este caso o no tiene aportes o tiene muy pocos aportes. Ahora, ¿se sabe qué población, capaz que no lo sabemos, pero qué número de argentinos está en esa condición? Porque cuando decís sin ingresos y sin aportes, estás hablando, digamos, de una situación que realmente es compleja, porque si nunca pudo demostrar ingresos por distintas cuestiones y si hoy no tiene aportes, digamos, ¿cuántas instituciones fallaron y hoy tiene 65 años? Ni hablar, Sherry, pero a ver, esto se generó, la primera acción, digamos, se generó en la gestión anterior, cuando yo era jefe regional de ANSES, y en esa primera etapa tuvimos una afluencia importante, realmente, porque había muchas personas, sobre todo varones, que no podían ingresar una moratoria previsional, entonces no tenían un escenario para poder jubilarse. En ese momento realmente hubo muchos casos. Hubo muchos casos porque había mucha gente de 65, 66, 67, 68, que no podían ir a una jubilación, una pensión por edad avanzada, entonces utilizaban la PUAM para poder generar este beneficio. Ahora, obviamente, las personas que vayan llegando y cumpliendo la edad van a poder obtener este beneficio, pero creo que la casuística ha bajado mucho, porque también los que han podido han ido haciendo aportes y los otros recién al cumplir los 65 años van a solicitarlo. Pero es una muy buena medida, por lo que decía antes. No va a haber en la Argentina, salvo que no esté informado, porque el derecho lo contempla, no va a haber en la Argentina personas de 65 años que no tengan ningún tipo de cobertura. Porque esto es universal. Eso es buenísimo. Esto es fundamental, y también es fundamental para difundirlo, que la gente que no tiene información lo conozca, que gente que dice, no, pero yo nunca aporté o no me aportaron. No, existe este beneficio. Entonces, comentarlo con los adultos mayores, con los amigos, con la gente que por ahí cree que no lo tiene, sí lo tiene. Y lo tiene que únicamente solicitar en el ANSES, y es muy simple. El otro tema que queremos charlar, que también es muy interesante, porque se están dando diferentes programas y tenemos que siempre ir en búsqueda de este trabajo real, de este trabajo registrado, de este trabajo que el Estado reconoce, es el monotributo social. ¿Qué hablamos del monotributo social? Es un beneficio que se instala para aquellas personas que normalmente o son emprendedores
o realizan algún tipo de oficio de forma determinada, que tienen un oficio determinado y que necesitan una figura legal para poder ir regularizando esta situación. Todos sabemos que para un monotributo tradicional tiene un costo relativamente importante para una persona que es emprendedora, que no tiene ingresos fijos, que recién se está desarrollando en esta actividad. Entonces existe esta figura del monotributo social que tiene muchísimas ventajas. Primero, tiene ventajas impositivas, porque tiene el 100% subsidiada la carga impositiva. Segundo, tiene ventajas previsionales, porque tiene 100% subsidiado los aportes previsionales. O sea, con el monotributo social se van a poder jubilar, van a poder seguir haciendo aportes si es que ya tenían, o van a poder iniciarlos si es que no tenían nada. Y también es muy importante porque le da cobertura de salud. ¿Cómo le da cobertura de salud? Al 50% subsidiado. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que tiene monotributo social va a poder contar con una obra social pagando únicamente el 50% de lo que tendría que pagar en un monotributo tradicional para poder tener cobertura. Cuando hablamos de monto, estamos hablando de 887 pesos con 50. Realmente hoy un monto irrisorio, aunque a algunos obviamente le cueste cubrirlo, para tener cobertura de salud. Es algo que realmente es importante porque, de nuevo, vamos hacia esa regularización del trabajo formal, regularización de los oficios, regularización de diferentes situaciones que hoy no encontramos, y obviamente este monotributo social es compatible con muchísimos beneficios que hoy otorga el Estado Nacional y otorga el ANSES. Vamos a describir los beneficiarios, cuáles pueden ser. Obviamente se van a poder inscribir en el monotributo social los mayores de 18 años. Tenemos que configurar dentro de un estado de vulnerabilidad social, obviamente, estar en situación de desempleo o ser titular de programas, como te decía, el Potenciar Empleo o los nuevos programas del Ministerio de Trabajo, que también están generando mucha actividad. Obviamente, te decía, realizar una única actividad económica. No podemos realizar varias actividades y obviamente también tenemos incompatibilidades. Con respecto, como decimos, ¿cuáles son las características de los cuales pueden llegar a trabajar? Bueno, también tenemos incompatibilidades. Y déjame también remarcar el hecho de que esto puede generarlo, el monotributo social lo puede solicitar una persona en forma individual, sí, o una persona en forma grupal. ¿Por qué? Por las cooperativas de trabajo. Es muy interesante porque, de nuevo, aquí cooperativas de trabajo que tienen una actividad, que pueden desarrollar una actividad grupal, también pueden contar con el monotributo social e ir regularizando esta actividad para que obviamente esta persona, de nuevo, tenga aportes previsionales, tenga obra social y cuente con una exención impositiva para poder tener este marco de orden dentro de este trabajo, que puede ser, como decíamos, oficios, actividades de cooperativa, trabajos con diferentes relaciones con diferentes emprendimientos. Cuando hablamos de incompatibilidades, obviamente vamos a tener que tener en cuenta que no va a poder solicitar un monotributo social, porque es un caso que nos pregunta mucho, una persona que es profesional. Claro. El profesional tiene que tener un monotributo de las diferentes categorías, aportar, tiene que hacer lo que corresponde. Tampoco lo va a poder ser una persona que tenga más de 2 bienes inmuebles, no va a poder ser una persona que cobre o que llegue a facturar más de 460.000 pesos anuales, o que supere, ¿sí?, con la facturación el haber mínimo de una jubilación, que hoy son 37.000 pesos. Entonces, son requisitos porque, como siempre vemos, si hay un beneficio, también hay mucha gente que intenta inscribirse para evadir algunas cuestiones, y eso no tiene que ser la esencia de este tipo de situaciones. Vamos a la documentación. Estoy tratando de ir despacio porque estos son temas que tienen muchos requisitos y tienen muchas cuestiones específicas. Yo hago un paréntesis. Dale. Te hago el gesto de paréntesis medio raro. Sí, sí. La gente que está mandando consultas las estamos seleccionando y después se las mandamos todas a Seba Mastropaolo. Si no, pueden ingresar a sebamastropaolo.com.ar, que es la página. Ahí todas las consultas. Vos sabés que están llegando muchos mensajes, Seba, de agradecimientos de personas que dicen, bueno, tenía una duda y el equipo de Sebastián me pudo resolver la consulta. Bueno, eso está bueno también, porque ya empieza a llegar. Y bueno, a todos los que están mandando,
todos los seleccionamos y después se lo pasamos a Sebastián para que lo pueda responder. Se los digo para que no insistan tanto con la pregunta, porque todo va a Sebastián y a su equipo. Sí, la verdad que de nuevo, en la semana estamos contestando muchísimos, nos generan muchísimas preguntas del programa, por eso estamos contentos. Y se nota también, por otro lado, que falta información o falta claridad. Claridad en la información. Tal porque cual. Por ahí las preguntas son muy simples y la verdad que es un placer contestarlas, pero podrían ser rápidamente resueltas y la gente no tendría que entrar en esa incertidumbre porque, de nuevo, estamos hablando de beneficios, de derechos, que la verdad que no pueden estar en duda. Como te decía, volviendo un poco al monotributo social, estamos hablando de la documentación que se tiene que presentar. Obviamente la posibilidad de generarlo es virtual, se ingresa a Mi ANSES, recordemos siempre, con Quill, con clave de seguridad social, algo que no nos vamos a cansar de repetir. Todas las personas de la Argentina tienen que tener su clave de seguridad social y en ese momento se inscriben a través de Mi ANSES. Ahí lo que se hace es se saca un turno, se presenta la documentación en una hora y un día designado y a partir de ese momento se va a elegir la obra social, algo tan importante porque aquí la verdad que el monotributo social, además de regularizar las cuestiones de aportes previsionales, de exenciones impositivas, la gran mayoría de la gente lo que necesita es la cobertura social. Es lo que realmente busca y sobre todo cobertura social que no es únicamente para la persona que tiene monotributo social, sino que acá tenemos que dar un dato que es fundamental. También se puede incorporar a la familia. Se pueden incorporar a la esposa, se pueden incorporar al conviviente y se pueden incorporar a los hijos para que tengan obra social. Es algo que realmente con este subsidio del 50%, únicamente por cada persona que se incorpora a la obra social, pagan 887 pesos. Es algo que realmente es un beneficio muy, pero muy importante y lo único que necesitan hacer es regularizar este tipo de cuestiones y ahora también vamos a hablar de cómo se configura y cómo se paga esto. Sí. Porque estos 887 pesos es importante que se tenga una seriedad al momento del pago y que no se nos venza. ¿Por qué? Porque al vencerse se van perdiendo los derechos. El sistema automáticamente lo toma como que no está pagado y pueden llegar a perder un beneficio de la obra social hasta que lo rehabilitan o de algún tipo de cuestión. Entonces, seriedad con respecto al pago. Del 1 al 10 hay que pagarlo, tienen un margen más, pero yo siempre me gusta decir del 1 al 10 hay que tratar de poder pagarlo para poder tener el servicio y no tener ningún tipo de conflicto. Como decíamos, elegimos la obra social, esto lo pueden chequear en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud y pueden controlar cuáles son las obras sociales que pueden elegir por